Hola moteros, moteras, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Entre Moteros, el lugar donde hablamos con gente motoviajera que nos inspira. Hoy os traemos la historia de María Ribeiro, más conocida como Elsie Rider, una mujer que en 2015 se hizo la promesa vital de viajar el mundo en moto. Desde entonces ha viajado por más de 61 países, cruzado África en moto, se ha ido desde su casa hasta la India conduciendo. Ha sobrevivido a un acorralamiento en Etiopía. Por culpa de una negligencia médica, casi no lo cuenta, y desde entonces se replanteó su vida y su propósito. Recién llegada de viajar en moto para Australia, la tenemos hoy con nosotros. Empezamos podcast. Sí, bienvenida al podcast de Entre Moteros. Estamos muy contentos de tenerte. Bien hallada. Nada, después de conocernos cuando estabas viajando por Australia en moto, hablamos para ver si quedábamos por ahí para hacer un podcast. Al final ha tenido que ser online, pero circunstancias de la vida. Y nada, quería preguntarte antes de nada cómo te llamas, quién eres y qué haces, por qué estamos hoy aquí hablando. A ver si nos podías contestar a esto. Muy bien. Pues me llamo María. Me llamo María, bueno, mi nombre completo, porque lo dicen siempre mal, es María José Ribeiro, aunque todo el mundo me conoce como Elsie Rider, que esto viene de la época de los foros en el año 90 y pico, que todas las Marías del mundo estaban ocupadas, María 1000, María 600, todo. Entonces había una compañía de trabajo que se llamaba Elsa estaba ocupado, cambiamos una vocal y apareció Elsie libre. Y desde ahí hasta el panadero me conoce ya como Elsie. De hecho, todos los sitios me ponen Elsie Ribeiro. No, me llamo María. Qué bueno. ¿Y qué haces? ¿Viajas en moto? ¿Haces rutas de fin de semana? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues te cuento mi historia. Yo soy motera de siempre. Tengo el carnet de moto desde el año 91 y sí que vengo del mundo justo y había viajado mucho pues por España, con un grupo de gente, concentraciones, por Europa. Pero no fue hasta el 2010 cuando empecé a hacer grandes viajes por el mundo en solitario, en moto. Fue, bueno, una terrible negligencia médica, estuve en coma y aquello revolucionó mucho mi cabeza y entonces pues mi primera gran aventura después de todo esto fue irme a la India en solitario desde España. Lo organizo todo como en expediciones, me voy desde España a la India y vuelvo, desde España al Cáucaso y vuelvo, todo esto lo hago así, África voy. Sí. ¿Pero vuelves dejando la moto en el lugar y vuelves No, tú no, no. o vuelves con la moto? Con mi moto sale del garaje y vuelve al garaje de mi casa hasta que Vale. termina el viaje. ¿Pero vuelves Pero por otra ruta o no vuelves por el mismo sí, trayecto, no? intento hacer rutas diferentes, claro, intento hacer rutas diferentes. Y así, pues con la tontería, llevo 10 años viajando en solitario por el mundo y con Australia llevo ahora mismo 61 países explorados, porque a mí lo de recorrer no me gusta. A mí me gusta pararme, conocer la cultura, convivir con la gente. No me gusta coger, que si todo es muy respetable, dar la vuelta al mundo o recorrer el mundo. A mí me gusta explorar, pararme, si puedo quedarme en casa de gente, ver cómo es su pintura y cosas así. Vale, Y vale. el último ha sido Australia, que es donde os he conocido. Sí, sí. Pues mira, yo si quieres tenía pensado en este ratito que estaremos juntos, también tomárnoslo como una especie de viaje, ¿vale? Pero en este caso, un poquito por tu pasado, que ya nos has hablado un poquito de cómo empezó todo, un poquito por tu presente y también un poquito de futuro, ¿vale? Aunque no siempre es demasiado bueno darle vueltas al futuro, pero bueno, así también te conocemos un poquito más y, y ya está. Eh, vale, pues mira, por ejemplo, ahora contabas, ¿no? Que has empezado con el mundo custom en los 90, pero desde 2010 digamos que viajas en moto. A mí, por ejemplo, me crea curiosidad saber cómo afrontas estos viajes, o sea, digamos, cómo te lo montas. Rollo, viajas una vez al año, no sé si pides vacaciones en un trabajo y aprovechas para hacerlo, porque al final no son aventuras rápidas ni fáciles y como bien dices, pues te gusta explorar, viajar con tiempo. ¿Cómo te lo haces? Bueno, pues
llevo el trabajo encima, Sí, así, a base de mucho ahorro. Esto es una promesa vital para empezar. La vale. promesa vital me la hice pues cuando me pasó todo, que quería cumplir mis sueños, y me hice la promesa vital de por lo menos una vez al año o cada 2 años hacer uno de estos grandes viajes. ¿Esto qué supuso? Pues supuso cambiar de trabajo. Pues Ujú. en vez de tener una jornada de 8 horas, buscarme un trabajo que me permitiese viajar a la vez que trabajar. Que no siempre es fácil, porque por ejemplo en África no había tantas wifis ni tanto internet, entonces ahí tuve un poquito de problema. Pero yo normalmente llevo mi ordenador de trabajo y voy trabajando por el camino. Y me lo monto en tienda de campaña, que es mi gran hotel. Y luego eso, durante ese año, esos 2 años, intento ahorrar. Intento ahorrar para financiarme el viaje, porque aquí nada cae del cielo, que la gente se debe pensar que esto... Claro. No, esto es fruto de esfuerzo, porque es cierto que durante todo el año, pues a lo mejor me privo de muchas salidas o de muchas cosas y lo voy metiendo todo ahí a la hucha para hacer estos grandes viajes. Y de estos grandes viajes, por ejemplo, ¿cuál sería el que más te ha gustado? El que tú más hayas disfrutado viajándolo en moto. Pues realmente todo me ha gustado, porque todo tiene su cosita chula, ¿no? Yo siempre digo que hay que viajar con el alma abierta, sin juzgar, para poder ver, porque mucha gente va a países como Irán, Irak, y ven todo aquello y dice, no, no quiero, vamos, no quiero ni verlo. Entonces, cuando vas así con el alma abierta, sin necesidad de juzgar y vas entendiendo el país, es cuando realmente te llegan. Entonces, todos tienen sus cosas buenas y malas. Me gustó mucho África, a Ujú. pesar de que en África tuve un problema gordo en Etiopía, pero me gustó mucho África. Me gustó mucho Irán, Irak. Me sorprendió también mucho ahora, cómo ha cambiado el país, Arabia Saudita. Me gustaron los países del TAN también. Digamos que de todos he sacado un poquito. Me ha gustado porque has tocado lo de la experiencia en Etiopía, que la tenía apuntada porque la he leído y la verdad que da como para escucharla. Esa historia no le pasa eso a todo el mundo. Si la quieres contar, Pregunta porque, fíjate, África es fácil. Quiero decir, bueno, yo no tuve ningún problema y recorrí todo África sin nada. Pero Etiopía es un país como muy cambiante, que a lo mejor vas tú la semana que viene y dices, ¡guau, qué país más chulo!, ¿no? O como yo, que hay guerra de guerrillas, te pillan en medio y nada, me he metido una por un terraplén, me he visto rodeada de una treintena de personas con machetes, tirándome piezas. Y yo llevo un dispositivo geolocalizador y ha sido la primera vez en mi vida que toco la tecla SOS. sí. Y entonces nada, en los 15 minutos llegó el ejército, me sacaron de allí, bueno, fue todo un jaleo, y luego tuve la pierna mal. Durante varios días tuve que buscarme una camioneta para ir acercando la moto a la frontera de Sudán. Y bueno, también pasar la frontera de Etiopía fue otro caos porque no podía con la moto, se me caía del dolor de pierna que tenía. Y luego ya en Sudán la volví a coger y hasta España. Sí, pero Etiopía fue complicado. Es la primera vez que me pasa algo tan gordo. Pero bueno, pasan, estas cosas pasan. Sí. Pero ¿cómo es que pasó? ¿No estaba el país en guerra cuando tú entraste y de repente entró mala situación o sí estaba? No, sí que estaba, de hecho ya cada vez que me encontraba con algún viajero me decían, pues Etiopía no hay que pasar porque ahora mismo hay problemas y bueno, yo tampoco tenía muy claro y al final tampoco tienes demasiados problemas cuando viajas, entonces yo dije, bueno, pues me voy a Mombasa en Kenia y envío la moto en barco y Santa Pascua. Pero en la isla de Zanzíbar, cerca de Tanzania, una isla que hay al lado de Tanzania, me encontré con una familia, me encontré con una mujer llorando. Sí. Y fui a hablar con ella, me dice, oye, ¿qué te pasa? Y me dice, nada, que tengo un problema, tengo un hijo adoptado etíope y todos los años llevamos medicina a su madre genética porque está muy enferma, tiene asma y la llevo todos los años medicina. Y este año no me están dando el visado, no me están dando el visado. Y claro, no le estaban dando el visado por el problema este que hay, el problema que había en ese momento con Fred.
Y entonces, bueno, al tercer día, ya cuando yo me iba a coger la moto, me dice, ¿te importaría llevar esta medicina? Y si al final pasas por Etiopía, en Addis Abeba, quedar con esta familia, y le dije, bueno, yo lo puedo intentar, no te prometo nada porque no lo sé, pero lo puedo intentar. Y aquello como que me animó un poquito más a intentar atravesar Etiopía, Claro. el hecho de poder acercar ayuda a gente que lo necesita. Sí, como que se convirtió un poco en una misión, ¿no? Ya de... Sí, Ya le dijiste que no te aseguro nada, pero ya te estaba obligando a ir ya, de alguna manera. una visión en la que además hubo que ocultar la medicina, porque si te la pillan en la frontera, pues te pueden, ¿cómo se dice? Por contrabando, ¿sabes? Entonces había que ocultarlo, Sí. bueno, metía en el saco de dormir. Te iba a preguntar dónde la llevabas escondida, dónde Pues llevabas en el el saco de contrabando. Mira, bueno, lo voy a contar, A a ver. quién le sirve. En el saco de dormir y encima llevaba unas compresas. Vale. Que eso Y- a veces como que nadie los mira mucho, ¿sabes? No, no, eso no lo tocan. Mi tema. Y bueno, sí, es verdad que cuando llegué a la frontera me miraron todo, que yo estaba acongojada. Llegó el momento con presas y el chico como que se quedó. Y nada, eh, fue cuando entré, a los 2 días me tiraron de la moto. Pero bueno, conseguí llevar la Conseguiste. medicina a la familia de Addis Abeba, o sea que bueno, de alguna forma mereció la pena. ¿Tenías una dirección o sea, en plan, la ignorancia, ¿eh? Pero tenías en el Google Maps, ¿tenías alguna manera de encontrar a la familia o cómo? Y había quedado con ellos en un parque que hay en Addis Abeba y allí quedamos y se la entregué y bueno, la madre del niño este, súper amable y bueno, pues muy bien, oye, porque la verdad que era una mujer que padecía mucho de los pulmones, esa medicina allí no pueden encontrarla. O sea que dentro de todo el desastre que fue un desastre patatero, pero merece la pena, sí. Y luego ya, pues nada, continué por Sudán, que fue un país que me sorprendió. Ujú. Cuando escuchas hablar de Sudán, ¿tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Lo malo que nos han vendido en los medios, guerras, inestabilidad política, inseguridad al final y un poco de caos. Eso es lo que... Pues fíjate, la gente es súper generosa, súper agradable. Todo el mundo me ayudaba mucho porque cuando veían que tenía el problema para subirme a la moto, enseguida salía gente de todos los lados para cogerme, para ayudarme. O sea, para mí fue la gran sorpresa, Sudán. Ujú. Me fui encantada, encantada. O sea, fue una gente bondadosa, buena, un país que me sorprendió, para nada me lo esperaba y de esas cosas que dices, jolines. Un poco como cuando descubrí Irán, que también todo el mundo, "Uy, Irán, Irán", y luego lo mismo, gente generosa, que te ayudan, que te meten en sus casas para que conozcas su cultura. Ujú. Un gran descubrimiento. Y en Irán, por ejemplo, claro, ahí es ilegal que una mujer conduzca una moto. Si Sí. no... Entonces, ¿alguien te decía algo o te miraban raro? O ¿qué sensación tuviste Pues de mira, tu... o te cuando sentías eres orgullosa, ¿no? Porque igual también puedes como representar una especie de salida o de nueva creencia para las mujeres de ahí, ¿no? De decir, ostras, pues ellas pueden porque aquí no nos dejan, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso? Pues mira, en principio lo viví muy bien porque con los turistas no se meten, aunque las 3 veces ya que he estado en Irán, de esas 3 veces una no me dejaron pasar, pero no me dejaron pasar no por mi condición de mujer, sino porque las motos de más de 250 centímetros cúbicos están prohibidas en Irán. Mm. Entonces, Irán es un año sí, otro no, un mes sí, otro no, depende de cómo le dé al gobierno. Pero la primera vez que pasé, además que siempre lo cuento porque fue muy divertido, eh, ellos no, claro, no ven mujeres. De hecho, según me contaron, yo he sido la segunda mujer que recorrió Irán en solitario y la Sí. primera española. Entonces, yo llegué allí y en la frontera me pregunté, tenía además el hombre en la metralleta militar,
y me pregunta, ¿dónde está el resto de la gente? Y le digo, viajo sola. Y al ver aquella voz femenina, se giró, se acercó a mí y digo, me mete la cabeza en el casco. No le cuadraba esto de una mujer con una moto grande. No te había identificado todavía, ¿no? No, me dejó en la puerta, entró a hablar con no sé quién y ya me dejaron pasar. Y cada vez que yo me movía, bueno, todo esto con el velo y toda la historia, cada vez que yo me movía, se movían 20 hombres a mi alrededor, taca, 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 taca. Entonces, entramos en el edificio de aduana y me acuerdo que me preguntan, ¿dónde está tu marido? Yo, no, viajo sola. Ponte ahí. Y viene un funcionario y me quita el pasaporte. Y ese funcionario me vuelve a preguntar, ¿dónde está tu marido? Y yo, no, viajo sola. Al rato viene otro y me quita el carnet de pasaje de la moto. Madre Y me mía. vuelve a preguntar por mi marido. Me preguntaron, si no me preguntaron 10 o 20 veces por mi marido, nada. Entonces me meten a otra oficina, ya el más avioncete de todos, el más espabilado, y yo me dice, vale, viajas sola, pero la autorización de tu marido para viajar sola, ¿dónde está? Madre mía. Es que en Europa nos dejan. Y puso como diciendo ahí una cara de, no puede ser, no. Estos europeos. Los europeos ya están aquí liando. Y al final, pues después de 3 o 4 horas, acabé en una garita con un hombre muy serio, militar, y me pregunta por los motivos para visitar Irán. Yo vestida de motera, yo le decía, bueno, a ver, a todas luces espía no soy, que llamo demasiado la atención, ¿sabes? Y bueno, me interrogó, ¿y por dónde quieres ir? ¿Y por qué quieres ir a ese sitio? Y papapín y papapam. Y estaba súper serio. Y después de que le contesto ya todo, me pone el sello en el pasaporte y me dice con una sonrisa de oreja a oreja, welcome to Irán. Y yo, vale, Y pues bueno, empezamos bien, ¿no? Ahora solo puede ir a mejor ya. ya me pongo en la barrera para salir y la barrera tarda en abrirse unos 10 minutos y digo, se han arrepentido, no me van a dejar pasar. Porque ¿y el velo, por ejemplo, que llevabas? ¿Lo llevabas por obligación o por...? Sí, ¿no? O por Es el respeto. único país musulmán donde yo he tenido que ponerme un velo por obligación. Vale. Pero por ejemplo, dentro del casco no lo tenías que llevar, entiendo. No, de hecho, la primera vez que yo fui a Irán no lo tenía muy claro, llevaba el velo y el casco. El velo de casco. Claro, es que... Me relajé, ya entonces me quitaba el casco y me ponía el velo y tampoco así con un poco de disimulo completamente. Y bueno, recuerdo pasar la frontera y atravesar pues todos estos buscavidas que hay, que si cámbiame dinero, que si para acá y para allá, y ponerme en la cuneta a llorar de emoción, decir, joder, que estoy en Irán, me cago en la leche. Sí, Y no, estar no. allí llorando debajo del casco, toda emocionada, diciendo, madre mía, estoy en Irán. Sí. Y con la moto desde casa, con la matrícula española, ahí plantada. De aquella me he ido a la India, ¿sabes? Tenía que pasar por Irán, que luego me quedé un mes porque me pareció, guau, la gente súper agradable. Bueno, ahí sí que me sentí, pues eso, como, bueno, el otro día lo decía, como Isabel Presley, porque era pararme y fotos. Sí. O sea, me veía rodeada de gente. Y te decían, ¿podemos sacarnos una foto contigo con la moto? Y venga, fotos por todos los sitios. Qué bueno. Y después de ahí, Un gran recuerdo de Irán. qué guay, porque todo el mundo que ha estado en Irán como que lo recomienda después. O sea, yo creo que también igual te creas unas historias en la cabeza, unas expectativas que luego pues es tan diferente el contraste que tu buen sabor de boca hace que sea todavía aún más grande después de estar allí. Sí, yo he descubierto que una cosa es lo que nos cuentan y otra lo que vemos con nuestros propios ojos. Y que una cosa son los gobernantes y la política y otra la gente. Claro. Y lo que he descubierto de muchísimos países es que tienen mala prensa porque los medios de comunicación nos lo venden como nos lo venden, pero luego llegas allí y te sorprenden muchísimo y para bien además. Irán o Irak, por ejemplo. Irak todo el mundo piensa que hay guerra, atentados, terroristas. Bueno, yo pasé por Irak y iba durmiendo de casa de familia en casa de familia. Cocinaban para mí, hacían la típica comida iraquí para mí. Fui a Samarra, que Samarra es el sitio para los musulmanes de allí como el Vaticano, una mezquita hecha de oro y diamantes, muy bonita, y se desvivieron para que pudiera visitarla. O sea,
son países de los que tenemos una idea preconcebida que cuando llegas allí cambia. Por eso para mí es muy importante cuando digo viajar con el alma abierta, sin juicios, dejarte llevar y luego valorarlo. Que a lo mejor algo que es muy bueno para mí, para ti no lo es. Cada viaje para cada persona es totalmente diferente. Pero sí es cierto que los medios de comunicación nos influyen demasiado y a veces muy negativamente, porque Sí, nada es lo que nos han contado al final. No, y como que como que lo hacen todo más fácil de encasillarlo en temas políticos y temas de medios que tú dices, que normalmente no es lo que representa al final a la población de a calle. Normalmente no. Pero cala, porque yo, por ejemplo, me he encontrado con muchas mujeres hablando del tema de Irán o de Irak que me dicen, no, yo jamás iré a ese país. Y digo, sí, porque los derechos de las mujeres están pactados. Y yo digo, vale, bien, pero a lo mejor si vamos las mujeres también es una forma de que vean que las mujeres podemos hacer esas cosas y de alguna forma también puedes ayudar con tu imagen Claro. a estar en ese país. Y además, quiero decir que yo creo que hay que ser como un poquito más abierto de miras y no cerrarse a, ala, como las mujeres llevan velos, ya las vamos a dejar ahí, no vamos a ir a verlas en la vida. No me parece. Yo creo que hay que ir, hay que estar, hay que explorar, hay que hablar con ellos, hay que entender el país. Es la única forma. Tú cuando viajas en avión a un sitio, haces turismo, que está muy bien, pero cuando vas en moto o con mochila o de otra forma, convives con la gente y ahí Sí. tomas el pulso del país. Es cuando tienes que cruzar al final por sitios donde no están tan acostumbrados y ves un poco pues la realidad, ¿no? Claro, y realmente eso, tomas el pulso del país, conoces su cultura, cómo piensan. Yo en Irán tuve tertulias con mujeres en la clandestinidad, como yo digo, donde me enseñaban fotos de cómo iban vestidas antes Ujú. y me enseñaban los peinados con el pelo cardado, de cómo iban antes y me contaban pues lo mal que están ahora en Irán, claro. Y entonces tú para ellas eres como el referente y te preguntan cosas y se sacan fotos con tu moto. Y entonces también es provocar en ellas una pequeña revolución. Claro. Para que ellas... Una especie de sueño de decir, ¿por qué yo no? Por plan, yo también puedo, todo este... Claro. Y yo con ellas he hablado pues con total libertad y me han contado sus temores y me han contado lo que hacen a las mujeres que se pasan, que las meten en la cárcel, que las pegan 80 latigazos. Mira, yo conocí en mi segundo viaje a Hassan, cuando no me dejaron pasar la moto, que yo me iba a visitar la zona de Omán, Emiratos Árabes y todo esto, no me dejaron pasar la moto por esto que te contaba, porque ese año había cambiado la normativa. Bueno, pues después de 4 días en la frontera que me decían date la vuelta, yo dije no, voy a intentar hacer un TIR. Y hice un TIR. Bueno, pues, y bueno, en el TIR venía incluido Hassan, que era el camionero, y Hassan me contó, y no es una mujer, Hassan me contó que venía de Turquía y traía una cerveza en el camión. Pues le pillaron con la cerveza cerrada, ni siquiera se la había bebido, en el camión la policía y estuvo 1 mes encarcelado y le dieron 80 latigazos. Claro, es un país verdaderamente duro, es un país duro, pero no por eso hay que cerrarse, porque es tan maravillosa su gente, es tan maravillosa la gente iraní, de verdad. Es gente generosa que te invita a sus casas, que te quieren integrar en su cultura, que a pesar de todo eso merece la pena y además está muy bien que vayamos. Porque, mira, yo conocí a unas francesas que me explicaron en Irán, eran cineastas y eran iraníes, pero vivían en Francia. Que me dijeron, ¿puedes acompañarnos? Iban a tener una reunión en un pueblo. Y entonces yo le dije, sí, espérate que me ponga manga larga porque allí no puedes enseñar brazos y nada. Y me dijo ella, no, vente así, porque que se vayan acostumbrando a ver a las mujeres de otra forma. Pues ese y que se vayan acostumbrando a mirar a las mujeres de otra forma es una forma de avanzar, de que las mujeres de allí vean que hay más cosas y que también los hombres lo vean. Entonces, bueno, ¿por qué no ir? Es que, no sé, yo creo que no hay que cerrarse en banda a esas cosas. Yo Ya. respeto todo, pero creo que la gente que dice no voy a ir a un país donde las mujeres las obligan a llevar un velo se están perdiendo a mujeres increíbles, Ya. mujeres luchadoras, esas sí que son verdaderas valientes que luchan por sus derechos, sí. Y una vez después de ahí llegas a Pakistán, ¿no? He leído.
que ahí Pakistán, no sé si por temas de visado o porque no te apetece hacer el país, pero no puedes entrar. No te dieron el No visado. me dieron visado. No Me tiene. dijeron, mujer sola, visa no. Vale, vale. O sea, lo que tanto te había costado ya en el país de antes, ya conforme ibas avanzando, se hacía más complicado. Lo intenté hacer desde España, no fue posible. Lo intenté hacer desde Teherán, tampoco fue posible. Y bueno, al final pues dije, mira, me voy a buscar un parking, dejo la moto aquí en Irán. Irán me parece un país tan seguro que hasta dejé la moto ahí. O sea, vale, aquí se queda la mujer. Y cogí un avión y luego alquilé una Royal Enfield y ya me hice la India y luego ya cogí otra vez la moto y me fui a campo base, como digo yo, a mi casa. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues bueno, dime. No, perdón, perdón. No, que luego ya han venido pues muchísimos más países, toda esta zona de los países del TAN, que es súper interesante. Fíjate, la zona de Rusia, la zona de Ucrania, que es increíble, ¿no? Cuando ves todo esto de la guerra, porque yo hay sitios bombardeados donde tengo fotos con la moto, o sea, que tiene tela, ¿eh? Tengo fotos, tengo una foto preciosa en Odessa, enfrente de la ópera, y ahora fíjate cómo está todo aquello, todo No, no. cerrado, todo lleno de barricadas. Es increíble cómo cambia el mundo, ¿eh? Está todo muy cambiado ahora y bueno, o sea, lo que está pasando ahí con el tema de la guerra da para otro podcast, pero es bastante heavy. Por ejemplo, ahora te recomiendo, si no lo has visto, el Lethal Crisis. Hace videodocumentales en YouTube y se ha metido dentro de las trincheras de Ucrania, un poco observando el problema desde un punto de vista humano y bueno, es una pasada lo que ha llegado a grabar y Sí. Fíjate que yo me acuerdo, bueno, yo en Rusia tuve un problema porque la policía rusa se quiso quedar conmigo. Entonces, tuve que quedarme en una semana más en Rusia para gestionar todos los papeles y ver qué puñetas me estaban pidiendo, que al final, bueno, no me estaban pidiendo tampoco gran cosa. Al final, la zona de Rusia, Bielorrusia, todos estos países tienen un tratado que es como nuestra Unión Europea. Entonces, con ese papel me valía, pero el policía de la frontera decía que no, pues porque bueno, quería quedarse en el moto, sí, claramente. Y fíjate lo que cambia la cosa, que conocí a una policía que me ayudó mucho cuando tuve que hacer todo esto en Rusia y seguí manteniendo contacto con ella. De repente salta la guerra. Ella me dijo, además, dice, no, pues vas a estar muy contenta, Ucrania es muy bonito y tal, cuando ya nos despedimos, que yo volví a Ucrania. Cuando estalla la guerra, yo la llamo y la digo, se llama Valeria. Valeria, ¿qué tal estás? Jolín, vaya, espero que estéis todos bien, ¿qué ha pasado? Su primera conversación me dice, no sé lo que está haciendo nuestro presidente, son hermanos nuestros. Vale, como la guerra se recrudeció un poco y yo sigo hablando con ella, su discurso había cambiado totalmente. Totalmente. Decía, no, no, porque ese territorio pertenece a Rusia. O sea, era una cosa como que la hubieran transformado en un Ya. rocket, bueno, se me ¿sabes? ocurre hasta que le podrían espiar el WhatsApp o Sí, incluso por ahí verle creo eso que y venía. meterla en la cárcel. Es que pueden pasar mil Eso cosas. es. Eso es. Sí, Lo sí, has sí. dicho bien. Por ahí venían los tiros. Yo creo también que ella pensaba que la estaban espiando o lo que fuera. Ya no hemos vuelto a conversarnos. Ya no hemos vuelto a conversarnos. Pero para que veas cómo Sí. cambió todo. Bueno, si en un futuro vuelves a contactar con ella y te dice el por qué, ya nos lo contarás de... Y cuando acabe la guerra, se acaba algún día. Sí, pero yo me imagino que es por esto. Vale. Ya. Cuando estuve en Rusia y no tragaba Putin, o sea, que está más claro que el agua. No, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir ahora, ya antes de pasar un poco ya al presente? Quería preguntarte, que hasta ahora hemos estado hablando del pasado y todavía queda, pero bueno, es que has vivido muchas cosas, es normal. Y me has dicho los países que más te han gustado y tal, y yo quería preguntarte por un país, porque también nos gusta saber o que no te haya gustado o que te haya decepcionado, una de dos. Decepcionada, a ver, espera, es complicado. Sí, bueno.
A ver, déjame, buena pregunta, ¿eh? Me pillas así ahora en frío. Eso es bueno porque significa que no hay uno que no te haya gustado nada, porque si no lo tendrías clarísimo. Todos te han gustado un poquito. Incluso en Etiopía que me pasó esto, pero bueno, estoy convencida de que es un buen país y también le daré una segunda oportunidad. Quizás la India no era lo que me esperaba. Ujú. Era mi primer viaje y yo me esperaba pues esta India espiritual, tal, y cuando llegas allí para nada. Caos en estado puro. Y ahí ya no solamente el caos en estado puro, sino que de espiritualidad, que esto que te imaginas a toda la gente haciendo yoga y todo esto, es un país súper contaminado. Yo, estas fotos que sacan del Taj Mahal con los cielos azules, ya tengo claro que son montajes porque está todo tan contaminado que hay una neblina constante y no decepcionada, pero no era lo que quizás yo me esperaba de ese país, que también lo disfruté, sobre todo visité el Rajasthan, que a mí me gustan mucho las javelins, ¿sabes? Estos palacetes que había de los comerciantes, Ajá. muy bien. Pero quizás me decepcionó por eso. Luego, una cosa que aprendí de ese viaje es a nunca llevar una idea preconcebida. Yo ahora que planteo mis viajes, no creas que miro mucho, ¿eh? Ya. Porque no quiero que nada condicione lo que yo pueda ver. Entonces así no te generas expectativas. A mí me pasa un poco igual, pero claro, es difícil encontrar el equilibrio entre el no quiero mirar del todo demasiado para no crearme la idea y el organizo un poco los días que tengo. ¿Cómo te lo haces tú? Cada año organizo menos. Sí. Primero lo organicé más y cada año organizo menos. Más o menos tengo un track, debes Sí. tener un track de por dónde quieres pasar o alguna cosa que no te quieres perder, pero yo me dejo guiar mucho por el camino. Y yo creo que es lo mejor, porque además está claro que hay cosas muy bonitas que vienen en las guías, pero lo que tú te encuentras por el camino no aparece en ninguna guía. Y No, es lo ya. mejor. Y es lo bueno de ir en moto también. Claro, los sitios más famosos, más conocidos, bueno, pues a la mala te coges un avión y dices, voy a ver esto. Pero lo que te ofrece el camino, los pueblos, las gentes, eso no aparece en ninguna guía. No, Es no, lo no. mejor del mundo, vamos. Sí, sí, sí. Y además ahí o llegas con la mochila o llegas en un vehículo propio, como puede ser moto, porque si no, no lo ves, no lo ves eso. Exactamente, si no te lo pierdes y descubres cosas pues nuevas, claro. Sí. Sí. Porque tú antes de empezar estos grandes viajes, a partir de 2015-16, ¿no? Creo que es cuando empiezas un poco ya a viajar a lo grande, o sea, en moto. ¿Antes que habías hecho viajes de mochilera o no habías salido de España, Europa? ¿Cómo era? No, sí he viajado mucho en avión, he estado en Estados Unidos, he estado en muchos sitios. Con la moto me hice toda Europa. En moto he viajado mucho por España, he viajado mucho por Europa. Sí, sí, ya había viajado. Soy muy aventurerilla. Yo. ¿Y con qué moto viajabas? ¿Con una 700 también con la custom. Vale. La última custom que tuve fue una Dragstar y una Dragstar, una Yamaha, ¿no? sí, para que te hagas una idea, la dije adiós con 200 y pico mil kilómetros a esa moto. ¿Y todos hechos por ti? Sí. ¿Y murió la moto o es que la vendiste porque ya no la querías usar más? La vendí muy baratita, obviamente, a un chico que las customiza. Vale. Entonces sí, se la quedó Vas él. a hacer. Ostras, en mi familia teníamos una VFR también con 250.000 kilómetros y la vendimos. Bueno, era de mi padre, con 220 pasó a mí y la vendí con 250 y todavía aún incluso le saqué dinero y esa moto iba espectacular y nada, o sea, Ahora las motos no aguantan tanto ya. no, ya no van tan bien, o sea, ya no aguantan tanto, no. No, ya no No se aguantan ve. tantos kilómetros, no. Bueno, La Lucy, la F700, que ya va cerca de los 200.000, que esa es una campera. ¡fua! Esa moto. Bueno, veo, alargas los motores, ¿eh? Los test de durabilidad tienen que pasar a tus manos. Sí, yo creo que ahora en los últimos años las motos en calidad han bajado muchísimo. Hmm. Hasta yo creo que el año 16 todavía las motos eran duras, robustas,
Después del G16, para mí, es una opinión personal, creo que han bajado mucho los estándares de calidad, pero incluso de marcas que son Sí, muy reputadas, te pones a mirarla y plástico puro, se rompen los pedales porque son plásticos, o sea, cosas que en una moto no deberían. sí. Yo creo que sí, que también un poco va por el aumento de tecnología igual en las motos. O sea, yo creo que al final el coste de producto se ha hecho más alto, han tenido que bajar de algún lado y estoy de acuerdo contigo que hay muchos modelos que no son tan duros como antes. Yo, por ejemplo, soy muy friki, muy fan también y normalmente los modelos que más me gustan suelen ir entre 2010, 2015. Pero... digo tengo una moto del 19 en casa, pero es una Teneré que justamente pues tiene poquito que romper y tal, ¿sabes? Pero... Sí, claro. Pero mira, yo te lo digo también un poco por eso, porque la F700 es del 16 y es una moto robusta, nada de electrónica. Vamos, vale, que se te estropee el ABS, pero como vas haciendo broa, que eso hay que desconectarlo todo, pues a tomar pues. Lo anulas y Yo ya todas las está. motos que tuve, claro, pero te das cuenta que todas las motos que tuve hasta la F700 yo nunca tuve ABS ni confundición, la que no me hacían falta, que antes se conducía de otra forma. Pero la F700 es del año 2016, la Adventure que me he comprado me la compré en el 22 y se nota ya una bajada de calidad, pero... Y eso que todavía se ha librado la Adventure que tengo yo, porque las que están haciendo ahora No, no. no tiene ningún sentido que la palanca de cambio se te rompa. O sea, Sí, sí, que son cosas que deberían estar solucionadas hace 1000 años y que ellos saben que pasarán. Y yo, por ejemplo, he trabajado mucho en test de durabilidad, probando pues, vehículos y ya hay ciertos fallos que se sabe que pasarán, pero bueno, compensa mantenerlos así. son demasiado caras. Entonces lo que tienen que hacer, pues mira, poner una fecha de obsolescencia. Sí, exacto, exacto. Es lo que Exacto. deberían de hacer, porque al final estás pagando 20 y pico mil, 30.000 euros por una moto Mm. que se te está rompiendo la palanca de cambios porque es plástico ahora. Sí, sí, sí. Es que eso no tiene sentido. Pero tiene sus porcentajes, habrá mucha gente que ahora, claro, te ponen el leasing, que cada 2 años te cambias la moto y ya, pues mira, si no te pasa nada, tenemos aquí 10 contentos y 2 descontentos y bueno, yo creo que adaptan el modelo de negocio a la actualidad y eso es peor calidad en todos los sentidos. Menos durabilidad en general. Y mira, ya que tocamos este tema de cómo están las motos ahora, vamos a hablar un poco del presente, de tu presente, Elsie, que acabas de volver de Australia, que se dice rápido, ¿vale? Pero Australia es un país enorme. ¿Qué tal esta experiencia? A ver. Muy bien. No, muy bien, muy bien. O sea, a nivel de paisaje, Australia es bestial. A mí me encantan los desiertos, entonces, claro, Australia es la joya de la corona, ¿no? Muy bien, o sea, ese contraste de repente estoy en el desierto, de repente subo al norte y hay una selva tropical, Sí, de repente me voy a la gran barrera de coral y casi lloro debajo del agua de lo bonita que era. La parte del outback australiano, el Never Never este que llaman ellos, nunca nunca, me encantó ahí además con los rodeos, con las vaquillas, sí, sí. haciendo rodeos. Me gustó mucho. Es una bestialidad de país, es enorme. Me gustó mucho porque hay muchas pistas para hacer off. No me gustaron nada las carreteras infinitas, que casi me cortó con penas. Ahí, ¿recuerdas algún cartel que te haya dado miedo? Gasolinera a X kilómetros o ha habido algún momento así. A ver, mira, te voy a contar, verás. Sí, llevo siempre 7 litros extras. Entonces llegaba a la gasolinera, más o menos llegaba. Me paraba y más o menos llegaba. Quiero decir, no hay tanto problema, hay gasolinera, hay gasolinera. Lo que pasa es que si te metes en zonas donde no hay mucha gente, pues a lo mejor te toca esperar al camión que llegue el día siguiente. Pero bueno. Pero cuando ya me acercaba a una zona civilizada, más civilizada, digo yo, bueno, va, y ya no llené la bolsita con gasolina. Y resulta que era una carretera que en 700 kilómetros no había nada, que me quedé sin gasolina. Me quedé sin gasolina y la gasolinera cercana estaba como a 20 kilómetros, que yo no la había visto porque había que entrar a un pueblo. Vale.
Y nada, ya paró un chico y ya me fue a buscar una botellita de gasolina y ya pude llegar hasta la gasolinera. Pero me voy a quedar sin gasolina en el sitio más civilizado. ¿Qué te parece? Claro, te relajaste y te olvidaste de... Entraste en modo confort, aquí ya se acabó la aventura y bajaste la guardia ahí. Total, total, ¿eh? Yo, además es que tengo un vídeo que digo, que me he quedado sin gasolina aquí, al lado de una carretera, pero vamos, ya en el desierto y todo lo hago bien y me quedo aquí sin gasolina. Pues sí, Claro. Nosotros hemos estado por alguna carretera que pone 250 kilómetros sin gasolina y aunque tengas la autonomía para hacerlo, hay un momento de soledad, de silencio, de no ver nada que mentalmente te hace entrar en alerta. sí, sí, bueno, pero además nada, ¿eh? Porque estas carreteras que además me llama la atención porque hay carteles de carretera fatigante, ¿sabes? Sí, Me dejaba ver ahí. sí, y te ponen mensajes muy para hacerte pensar, te ponen... Sí, o te ponen también, si quieres volver a ver a tus hijos, estate concentrado. Mensajes así que dices, vale, vale, miro la carretera. Sí, sí, pero es que hay un montón de cruces por todos los lados, de accidentes y coches por todos los lados accidentados. Claro, vosotros vivís ahí, la gente se duerme al volante y hay unos accidentes bestiales. Sí. Unos accidentes bestiales. Es que al ser todo recto... Y lo además es que son, claro, son carreteras inmensas. Yo me acuerdo que como no hay casi nadie, yo a lo mejor me tiraba 4 o 5 horas conduciendo y no veía a nadie. Y de repente se cruzaba un coche conmigo y nos saludaba. A mí, amigo. El coche me hacía así, yo, Qué bueno, qué bueno. Como diciendo, ¡ah, nos hemos visto! Sí, no, la verdad, el país a nivel de paisaje es extraordinario. Es una brutalidad, o sea, es para hacer off, para ir, ya te digo, el tema de las selvas le apasionó. Luego tuve la suerte de ver un ornitorrinco. Hola. Sí, Por lo visto son muy difíciles de ver. sí, 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 sí. En el Parque Natural de Fuenlabrada, me tendría que mirarlo. Bueno, tendría que mirarlo, pero sí, vi un ornitorrinco. Sí, 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 sí. Qué guay. Así que bueno, en cuanto a paisaje y todo eso es brutal. Si te tienes que quedar con un sitio, la gente no, ¿eh? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que cuando vienes acostumbrada a países donde además yo convivo con las culturas, yo acabo viviendo en casas de gente siempre, y yo además, ves, lo que hablábamos antes, como que tenía idealizados a los australianos, ¿no? Y les encontré como un poco distantes. Yo no sé si es porque a lo mejor respetan mucho tu espacio o por lo que sea que les encontré como distantes. De hecho, jolín, a veces estaba acampada y estaban tomando café y lo típico, pues, ¿un café con nosotros? No, jamás me invitaron a café, ni a una cervecita, ni a nada. Y luego, claro, el problema del acento. Es que una cosa es el inglés y otra es el australiano. ¿Estamos de acuerdo? Lo categorizamos en otro idioma. Y en cuanto ven que no eres capaz de entenderle, se dan la vuelta Sí. y te dejan ahí. Y una cosa es el australiano de las ciudades y otra cosa es el australiano de los lugares aislados. Pero mira, sin embargo, fue con los que más hablé, con los de los lugares aislados, ¿eh? Recuerdo una vez en un bar que estaba tomando mi cervecita y estuvimos hablando, me acuerdo que estuvimos hablando del tema de los aborígenes y sí, ahí tuve alguna charleta con ellos, sí. Pero sí, sí, cambia mucho, ¿eh? Esto de, además me hace mucha gracia porque todo el mundo tiene la idea de Australia, surferos, gente ahí súper musculada. Para nada. O sea, en la costa sí, pero el resto del país es otra movida diferente. Sí, Bueno, hubo un pueblo que estaba en el Outback australiano que yo dije, como aparezcan carromatos, esto es como lo de los Emmys en Pensilvania. O sea, porque la gente iba vestida, parecida, y digo, ¿dónde estoy? Y era un pueblo interior del Outback australiano que me gustó mucho, ¿eh? O sea, me pareció una pasada el pueblo. O sea, me pareció como que se había quedado en los años 30, pero bonito. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Estaba al lado me parece que se llamaba Winton, puede ser, Winton. Yo creo que era Winton, se llamaba Winton. Winton.
Sí. Este era, podemos decir, por ejemplo, este, que es no sé si lo llevabas apuntado para visitar o no, pero vamos, que te sorprendió, que lo recomendarías visitar, ¿no? No, no lo llevaba. No lo llevaba. Para nada. No. No, de repente dije, mira qué pueblo, porque los pueblos del Outback australianos son muy bonitos, las edificaciones son una pasada. Son todas casas victorianas y son súper bonitos. Son como, tú pones allí una cámara y dices que estás en los años 30, 40, es que te lo crees. Porque son esas edificaciones tan bonitas de las típicas casas de allí. Y no, simplemente paré. Se iba haciendo tarde y dije, bueno, voy a parar aquí. Y luego resulta que por la noche había una pequeña fiesta y estaban tocando los músicos y sí, fue muy entretenido. Me gustó mucho. Qué guay. Y si te tienes que quedar con un lugar de Australia, ¿con cuál te quedarías? Bueno, me quedaría con varios. El desierto, el Uluru, a pesar de que es muy turístico, pero si lo sabes visitar, quiero decir, no hay que ir. Yo cuando fui no había demasiado turismo porque la época no era muy turística. Y luego hay que coger las horas. O sea, está claro que en el sunset va todo el mundo a verlo allí, pero la moto te permite rodearlo. Y entonces tienes momentos de mucha soledad al lado del Nibiru que tiene una energía. A mí me parece un lugar que tiene una energía bestial. ¿Sí? Ese sitio me gustó. Y el Catajuta, que está al lado también, me parecieron lugares increíbles. Que además, desde la soledad, visitando pues todas estas cuevas que hay en los pies del Nibiru, que además es como que te cuentan la vida, ¿no? Sabiendo que casi los primeros hombres pues vivieron allí, no sé, tiene una magia el sitio especial. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Además encontré mucho paralelismo, fíjate, encontré paralelismo con mucho paisaje de Australia y de África. Claro, están en el mismo hemisferio, entonces es normal, ¿no? Pero recuerdo que en Uluru grabé un vídeo para un amigo que también ha estado en África y también somos dos enamorados de África, que se llama Oromi. Y le dije, Oromi, mira, te grabo este vídeo desde aquí para que veas que se parece mucho, me recuerda mucho a Gondwana. Y me Ah, decía, ostras, María, sí, 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 sí. Vamos, ¿qué? Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Otro sitio que me gustó muchísimo fue la barrera de coral, me pareció como estar metida en la película de Avatar. Me fascinó. Y luego el Outback australiano me ha gustado porque, bueno, ahí realmente es la verdadera Australia. sí. Es la verdadera Australia. Y a nivel de paisaje, ya te digo que, o sea, yo tengo tomas de dron y yo creo que cada semana el paisaje cambiaba, los colores, todo eso es brutal. No, no es una pasada. Y los atardeceres, los sunsets que decías en el Outback, por ejemplo, son increíbles. Y yo creo que es un país muy grande que a la vez sí que está bastante lejos todo, pero te ofrece varios paisajes diferentes. O sea, desde la Gran Barrera de Coral, que al final es puro mar y pura vida marina, hasta el desierto donde no hay nada ni nadie, ni, vamos, casi ni un cactus, hasta, bueno, hasta las ciudades grandes que hay, Sydney o Melbourne. Sydney también lo visitaste, ¿no? Sí, desierto de arena blanca, desierto de arena roja, o sea, es que es el país de los mil colores. O sea, Mm. yo si algo puedo destacar de Australia es eso, el contraste, los colores, me pareció increíble, me pareció increíble. ¿Cuántos kilómetros te salieron al final del viaje? 13.000 y pico, por 13.000 y redondear pico. 13.000, 13.000 y algo, sí, sí, sí. Sí, sí, es que Australia es enorme, ¿eh? Quiero decir, es que tú pones el mapa de Australia encima de Europa y yo creo que llega hasta Polonia. Sí, ocupa. Y la población es muy reducida, es como la de Cataluña entera, metida en toda Europa. Sí, porque he visto que son como 22 o 23 millones de Sí. habitantes que tiene Australia. Fíjate, en España somos 48. Mm. Sí, sí, les doblamos la población. Claro, aquí por ejemplo cuando hablas con ellos, no, pero en España no tenéis estas pistas de moto para... No, en España cogemos el campo y bueno, te encuentras una casa o no sé qué, que no te persiga la policía, o sea, no podemos hacer estas cosas que hacen tanto aquí. Sí, sí, yo cojo muchas pistas allí. De hecho, estas carreteras infinitas, si veía que había una pista al lado, decía, voy por una pista porque vas más pendiente de la conducción y todas estas cosas. Luego, una cosa que me llamó la atención es que
por ejemplo, ves una carretera para hacerte una idea y decir, mañana quería pasar por aquí y tal, y a lo mejor estás con el ordenador y abres el Google Maps y dices, hay una carretera. Llegas allí, es grava. Sí, No es carretera, es grava, pura ayuda. Entonces hay mucho, está todo asfaltado, obviamente, pero hay muchas zonas que no, que están sin asfaltar, es que en un país grande es imposible. sí, Pero muy interesante. O sea, a mí me encantó la zona de poder rodar por pistas, que además son pistas anchas, que puedes ir tranquila. Me gustó muchísimo. La variedad de parques naturales que tienen. O sea, a nivel de paisaje es un destino que merece muchísimo la pena. Muchísimo la pena, muchísimo. Y luego, si no vas en moto, pues lo que decías, que te ofrece muchas posibilidades. Hay aeropuertos hasta en el desierto, hay aeropuertos, pistas ahí. ¡Ay, mira! Una cosa que me llamó la atención y que además esta iba programada, perdón, estaba llevada en mente desde España. En España conocí la historia del doctor este que vuela la avioneta. No sé si la conoces. no, Bueno, este fue un médico que en los años 30 creo que fue, bueno, tendría que mirar fechas, quería ayudar a la gente. Y como había gente que vivía en granjas y se moría mucha gente por no poder llegar a la asistencia médica, entonces este hombre creó un avión medicalizado. Y a lo mejor estaba, yo que sé, en Victoria y cogía el avión y iba a atender a gente que vivía en el centro de Australia. ujú, Y esto hoy por hoy es una asociación. Espera un momento, que te voy a enseñar hasta el logo y todo. Mira, un momento, ¿eh? Tranquila, tranquila. Pausamos. Que te traiga tú para la cervecita. Mira, a ver. Tour Flying. Doctor, Australia pone, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Ah, está chulo. Bueno, el museo está en Alice Springs. Merece la pena, recomendable para que esté en Australia y si no lo conocéis, recomendable. Te cuenta cómo se creó esto, las primeras enfermeras que subieron a bordo, cómo gracias a este hombre se instalaron muchos establecimientos de radio. Ujú, Y antes la gente se comunicaba por radio. Entonces, cómo él fue poniendo radios por las diferentes partes del país para poderse comunicar. Y eso, cómo cogía su avioneta. Creo que ahora la base de la asociación está en Victoria. Y ahora hay una asociación, además, yo compré esto en el museo y unas pulseras. Entonces, todo lo que sacan es para beneficio de esta asociación, que debe de tener alguna ayuda estatal, pero básicamente se nutren de, pues eso, de socios y de cosas de dinerillo que van sacando. Y hacen una labor, bueno, extraordinaria. Y el museo, que yo quería verlo porque me pareció alucinante cuando conocí la historia de este hombre, está muy bien hecho, con gafas en 3D, para que como que te metas en un avión, mirando a un paciente. Vamos, no quiero hacer spoiler, porque si lo contamos todo, luego no va nadie a verlo, porque ya lo saben. claro. Hay que ir, merece la pena, de verdad. Es muy bonito. Yo animo a conocer la historia del doctor Blind, se llama, porque es súper bonita esta historia. ¿Y cómo la conociste esta historia? O sea, ¿te la encontraste allí o ya venías? ¿No? Estaba viendo un día un reportaje en la televisión y de repente empezaron a contar la historia del doctor que en avioneta atendía a gente en poblaciones cercanas. Y me quedé a verla. Y dije, cuando vaya a Ucrania, esto lo quiero ir a ver, esto lo quiero ir a ver, porque me parece alucinante, o sea, me parece que un hombre en los años 30 o 40 diga, no puedo llegar a atender a gente que vive en el Outback australiano y esto hay que hacerlo con un avión. Y que Sí. se salven vidas con eso y que después de ese avión haya más aviones, se haga una asociación que funciona ahí. De hecho, en el museo hay un documental donde gente cuenta pues cómo gracias al avión han podido sobrevivir, que sea un ataque al corazón, que sea un montón de cosas. O sea, me pareció una historia increíble. Y el museo está súper bien hecho. Qué guay. Está en Alice Springs. Bueno, pues nos lo apuntaremos para ir para allá. Es muy bonito. Muy bonito. La verdad que es alucinante. La historia es alucinante. Y esta fue una de las cosas que dije, cuando vaya, voy a ir a ver este museo. Y mira, Tienes la muestra ahí de que has estado. Claro, por Australia además hay muchos aeropuertos en el desierto que ves la bandera de ellos y dices, este es un aeropuerto donde ¿dónde aterriza el aterrizan? avión.
Luego aterrizarán en aeropuertos privados y tal. Pero hay algunas pistas con la bandera de este hombre. Sí. Una historia increíble, de verdad, muy bonita. Luego hay muchas farmacias que ves que colaboran con ellos también. Es algo muy chulo. Es que es algo digno de ver. Qué guay. No, sí, porque la única forma de llegar ahí rápidamente es por avión. O helicóptero, pero el helicóptero no tiene tanta autonomía, pero es bastante habitual aquí que la gente se mueva en avión. El avión, claro. Sí, sí. Pero ya te digo que la historia es alucinante, el museo lo cuenta muy bien y encima, bueno, vas a ver el museo, ya estás en el centro de Australia. Sí. En Alice Springs, cerca del mundo y todo. O sea que nada, ahí puedes hacer un montón de cosas. Ya. Y otra pregunta, después de un viaje tan grande, o sea, de vivir tantas experiencias, tantos días, ¿cómo manejas la vuelta a casa? ¿Te pilla bajón después de tanto subidón o cómo lo llevas esto? Pues mira, normalmente en todos mis viajes suelo perder de 4 a 5 kilos. Eso en todos. Y en este, pues también. Lo único malo fue el jet lag. Porque claro, aquí ahora mismo son las 11 y ¿hay qué hora es ahora mismo? Mira, las 7:11, pero yo la única vez que he tenido jet lag en mi vida ha sido cuando llegué a Australia también. Estuve 2 o 3 días, pero como con una resaca exponencial. O sea, no podía salir de la cama y no entendía por qué. Sí, sí, sí. Claro, por eso, sí. Y te cuesta esos días. Después ya nada, ya vida normal, pero sí que es verdad que en este viaje el cambio de horario pesó un poco los primeros días. Pero por lo demás, bien. A ver, son muchas horas de vuelo, eso sí, te pasas, es un día perdido en tu vida, un día volando, ¿sabes? O sea, No, no, claro, claro. son pues 23 horas al final, entre salir de Australia, llegar a Doha, las 3 o 4 horas en Doha, luego volar a Madrid, y luego yo que vivo en el norte de España, pues también otras 5 horas. O sea, un día perdido ahí en aviones. Bueno, pero aprovechas para trabajar, entiendo, o te reincorporas al trabajo cuando vuelves, o esto, ¿cómo te lo montas? Porque antes hemos hablado de que tuviste que cambiar de un trabajo de oficina, ¿no? Decías de horario de 8 a 5, creo que has dicho. Antes a qué te dedicabas y ahora qué haces? ¿Cómo lo sustentas este estilo de vida? Pues sí, pues mira, yo antes tenía un taller de arte, trabajaba en temas de arte. Yo estudié restauración y empresas. Vale, bueno, ostras. Taller de arte y tenía además un hotelito rural. Y eso son muchas horas. Y entonces fue cuando cambió mi vida y pensé que tenía que hacer otra cosa. Porque bueno, cuando te pasa esto priorizas, le das importancia a lo importante y la has visto tan cerca a la muerte que ya entonces te planteas todo de otra forma. Y necesitaba este trabajo. ¿Que gano menos? Sí, pero que soy más rica en tiempo también. Y entonces, pues nada, llevo mi ordenador, tengo una jefa muy buena, la verdad. Luego cuando vuelvo curro mucho, curro como una campeona. Te toca ponerte al día rápido porque si no luego no te dejan. Eso es. Pero bueno, es verdad que me llevo el ordenador y cuando consigo tener wifi, pues me voy conectando y voy haciendo cosas. Porque además lo bueno es que me dedico a temas de diseño ahora y muchísimas ideas que yo puedo coger de los viajes también las aporto en el trabajo. Sí. Entonces, ¿Pero diseño de inmuebles o diseño vale, de moda? Vale, vale, vale. Qué bueno. ahora se están metiendo con tema de interiores, pero yo no lo toco mucho. Qué guay. No, pues una pasada que hayas encontrado algo que te deje hacer, que te permita esto y a la vez que encima que estés bien con un buen ambiente laboral. Cuando a veces la gente dice es que es difícil, y yo incluso antes pensaba que era difícil encontrar un trabajo así. Pero yo repito que cuando la vida te pega un batacazo tan grande, que ves la muerte tan de cerca, que realmente dices, si me hubiera pasado algo, a ver, te planteas todo y buscas hasta debajo de las piedras. Vale que mucha gente no hubiera cogido el trabajo que tengo yo ahora,
pues por salario o por lo que sea. Yo dependo de una jefa que está en Madrid y ya está. Pero como para mí valoraba más tiempo, no soy una persona que me haya generado demasiadas necesidades en la vida, ¿sabes? Entonces, si no tienes demasiadas necesidades generadas, tampoco tienes mucho en qué gastarla. Sí, sí. Así que, aunque tenga menos dinero, el tener más tiempo para mí era lo ideal. Y ya te digo, es proponerlo, salir de la zona de confort. Ya sé que todo el mundo habla mucho de la zona de confort, pero es que es cierto. Hay que salir, hay que dar el paso, porque al final conocemos esto, hay que ver en qué a gustito estamos, ¿no? Pero si no te gusta, hay que cambiarlo. Y para Ujú. cambiarlo tienes que salir de esa zona y arriesgarte. Y si sale mal, pues hay que volverla a intentar. Esto es como la moto, te caes arriba, te caes arriba. No es más Sí, sí, que- sí. Sí, si te quedas abajo ya no vuelves a subir, o sea que más te vale volver a intentar arrancar la moto porque... Pues mira, yo a veces voy a dar charlas y siempre digo que para mí la moto es como mis viajes en moto es como nuestro día a día. Tienes que tomar decisiones, enfrentarte a miedos, te caes, pues te tienes que volver a levantar. Es comprimido los meses que dura el viaje, pero al final es una buena reflexión de lo que es la vida. Sí. Que además en la moto no puedes llevar de todo. Que luego cuando viajas en coche dices, madre mía, si voy en una mansión, en la moto tienes que elegir específicamente los kilos, lo tienes que llevar todo estudiadísimo porque el vehículo no da para tanto. Te das una idea, llevo un pantalón para cambiarme, unas zapatillas para estar más cómoda, 2 camisetas, 3 de ropa interior y se acabó. Está todo contado, ¿eh? Buah, me parece muy minimalista, ¿eh? A mí me pasa que cada vez que voy a hacer un viaje, acabo el viaje aprendido y luego desaprendo y cuando vuelvo a hacer otro viaje cargo la maleta o la mochila y vuelvo a ponerte más, ¿sabes? Y luego al final lo voy dejando por allí o se lo voy dando a alguien. Tengo una técnica infalible. Yo tengo muy claro que lo que sí o sí hay que llevar la herramienta fundamental para la moto. Y esa la hay que poner y decir, esto hay que llevarlo sí o sí porque pueden pasar muchas cosas. Las herramientas, dices. Herramientas, cinta americana, híbridas y cinchas. Eso es muy falta. Y luego un buen botiquín. Y esos son como lo imprescindible, que ocupe lo que ocupe, hay que llevarlo. Para mí llevo muy pocas cosas. Y luego aún así extiendo todo esto y digo, de aquí tengo que quitar algo. Y todavía quito alguna cosa más. Y me voy con poquito. Me voy con muy poquitas cosas. Qué Las guay. cámaras las llevo, el dron, esas cosas. Pero luego hay que ser prácticos. Al final la ropa la puedes ir lavando. Yo voy lavando ropa. Sí. No, y como decías antes, también hay que priorizar aquí otra vez. Claro. ¿Qué te puede pasar? ¿Que vayas 3 días con la misma camiseta? Pues que mejor ya. Sí. Es mejor tener un medicamento X en un momento dado que una camiseta extra que ponerte. Sí, oler bien está sobrevalorado en viaje. El botiquín en Tanzania me puso muy mala. Me dio, bueno, yo sé dónde lo cogí porque comí en Zanzíbar y ya embarqué mala, pero bueno, una gastroenteritis, pero o sea, me quedé sin fuerza, de hecho tuve que quedarme 3 o 4 días en un sitio y gracias a que llevaba un buen botiquín, lo pasé, llevo un botiquín que sí, para cortar la gastroenteritis, pero luego ya llevo un antibiótico potente y luego en la India hace muchos años no lo usé para mí, lo usé para una persona que se había cortado su hijo, entonces le puse unos puntos de aproximación. O sea, que botiquín sí. Vale. Botiquín sí o sí. Herramientas sí. Y incluso la que tú no sabes usar porque siempre hay alguien que sabe usarla. Ujú. Entonces, yo esas cosas sé que ocupen el espacio que ocupen, son un poco mis salvavidas. Y eso lo llevo ya. ¿Qué más da que vayas con una camiseta pero mejor, ¿sabes? Eso. Sí. ¿Y el geolocalizador, por ejemplo, lo llevas siempre también o no? Sí que... Pues mira, el geolocalizador empecé a usarlo en las 3 últimas viajes que hice. Nunca lo llevaba. Y una vez, bueno, empecé a probarlo y me gustó porque tampoco me daba mucho trabajo, ni mucho jaleo, ni me ocupaba mucho, ni nada. Y fíjate, en Etiopía me salvó la vida. O sea que yo sí, recomendable. 100% recomendable. Ahora ya no saldrías sin él. Hombre, sí saldría Sí. sin él,
y posiblemente, pues, no sé cómo hubiera salido de aquella situación, pero la sensación de dar al botón y yo pensaba, por favor que funcione. Sí, sí, Cada vez no. que tocaba, Lo probaste en una situación, o sea, sí, sí. Y en menos de un cuarto de hora había 3 pick-up del ejército con metralletas, parando a la gente a puñetazo, fue como de película. Hay un vídeo colgado por ahí de ese momento, fue de película. Pero me sacó de allí y entonces hay que plantearlo, sí, está bien llevar, está muy bien llevarlo. Además, el que yo llevo tiene como otro botón que es el botón de ayuda. Tienes una avería gorda, das al botón y enseguida pues, se ponen en contacto, porque esto está en California, la base, ¿no? Este dispositivo lo usan también las navieras y todo esto. Entonces, el botón de ayuda significa tengo un problema mecánico, tengo algo, y bueno, pues a lo mejor tardan unos 2 días en venir, si no es muy grave la cosa. Pero bueno, es que necesitas ayuda, pero el SOS es sacarme de aquí. Y funcionó muy bien. Y además tuve suerte en Etiopía. Yo siempre digo que tengo un ángel por ahí, ¿eh? Porque me han pasado cosas tremendas, nunca nada tan duro como de Etiopía, pero tengo un ángel. Porque luego este dispositivo no funciona ni en Arabia Saudita ni en Etiopía. Pero en Etiopía funcionó porque la baliza entró por Nairobi. Y Nairobi se puso en contacto con Etiopía, bueno, Nairobi, Kenia, y se pusieron en contacto con Etiopía y buah, vaya historias. Y te quería decir ahora, ¿ahora qué, Elsie? Porque has recorrido un montón de países, vienes de Australia, seguro que en tu cabeza estás pensando en el siguiente. ¿Qué se plantea? es fase ahorro. El siguiente es fase ahorro. Eso es así. Esto. Ahora hay que hibernar como un oso para volver a salir. Ahora toca hibernar 1 o 2 años y luego ya el siguiente, pues supongo que América, que es lo que me falta. Pero bueno, me faltan muchos países, ¿sabes? Entre medias, pues yo qué sé, también a lo mejor aparecerá algún país por ahí que pueda hacer. Pero bueno, el caso es moverse. Al final hay que darse cuenta de que el mundo es enorme y la vida es muy corta. Entonces aquí, a los que nos gusta viajar y explorar, hay que aprovecharlo Sí. y aunque no sea ir a América, pues hay muchos sitios que todavía no conocemos. ¿Y cuánto planeas ahorrar? De Australia. Claro, no, es que da para mucho también. ¿Cuánto planeas ahorrar más o menos cuando dices, venga, voy a hacer un viaje de aquí a 2 años vista? ¿Cuál es más o menos Tú. Depende del país. Australia, por ejemplo, ha salido caro, pero es que Australia tiene los billetes de avión, el alquiler bueno, alquiler, que en este caso la compré, tienes más gastos. Depende del país. Luego, yo qué sé, a ver, por ejemplo, antes de Australia, África. África, pues bueno, lo que es la gasolina, comer y tal. mm, yo creo que en África me gasté unos 7.000 y pico euros, estuve 4 meses. 4 meses. Y Australia me he gastado sobre 10.000 euros en Australia. 3 meses, sí. Pero claro, al final te lo gastas todo básicamente en gasolina, la compra de la moto, obviamente, los billetes de avión, todas estas cosas al final. Y bueno, claro, las excursiones en avioneta que me hice y tal, pues ese es Mm, Sí, sí. Hay precios muy grandes y luego hay lugares donde puedes ahorrar un poquito más, que es bueno, en la tienda de campaña. Es que no te quiero decir, te he dado estos 2 ejemplos, porque luego hay viajes, yo qué sé, que te vas al Cáucaso y salen más baratos, ujú. que te vas a la zona de los países estos del TAN y también son países donde los precios son muy baratitos. Entonces, por ponerte algo, hombre, viajar es caro, o sea, que nadie se piense que porque es que es caro, aunque vayas de tienda de campaña. La gasolina, por ejemplo, en Australia es cara, entonces, pues calcula 13.000 kilómetros, pues es mucha gasolina, que ahí sea una parte importante del presupuesto. Claro. Pero luego lo demás, fíjate, yo conocí a una pareja que estaban por Australia un mes. Los conocí cuando fui a coger la avioneta para hacer la barrera de coral. Y cada uno el viaje le había costado a cada uno 10.000 y pico euros un mes.
claro. Entonces, Ahí ya dices tú, bueno, vale, yo me he ahorrado un tercio, ¿no? Y encima ha estado 3 meses, o sea, claro. esa es la historia, esa es la historia, esa es la historia. Mm, En África la gente pues paga 12.000 euros por estar 15 días, ¿sabes? Pues yo fíjate todo lo que me dice. Sí, pasa que claro, yo voy con mi tienda de campaña, compro en los mercaditos. no, Todo está depende de claro. cómo te plantees el viaje, claro. Está claro que no es fácil ni gratis, pero al final son las ganas que le eches y que, bueno, pues por ejemplo, tú con tu ejemplo, pues demuestras que se puede y que una persona completamente normal, sin familiares millonarios, pues puede viajar por todo el No, no mundo. soy millonaria, ¿eh? Ya pudiera. Me Ay, encantaría serlo, pero no lo soy. sí. ¿Y qué? Pero sí se Perdón. puede, a ver. Ya, luego hay gente que, pues eso, me acuerdo una vez en una charla que di que me decía uno, ya, pero es que yo no sé cómo te gastas esto, porque no sé qué. Yo le pregunté, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, tú haces viajes muy largos y tal. Me dice, bueno, yo viajo mucho por España y por Europa. Y le pregunté, y dime cómo duermes y cómo comes. Y dice, bueno, pues me voy al restaurante y cómo duermo en el hotel. Y dije, "Ya, es que así no se puede". Ya si no podría hacer un viaje de esto. Claro. Ya, pero si te llevas tu tienda de campaña, llevas tu comidita, bueno, pues sí, claro que sí. Qué guay. Mm, ¿Nos recomendarías algún país para viajar en moto? De, sí. Todos, claro. Uno, tienes que decirnos uno, que sí, Irán sería. Irán, Irak, África, me ha encantado África. Australia, para ir en moto a Australia. O sea, ya independientemente de que te caiga mejor la gente o peor, Australia. O sea, vale, tiene rectas que te puedes cortar las venas, ¿vale? Pero a nivel de paisaje, también tiene puertos, ¿eh? Porque yo pasé, bueno, mira, es que tenía que haberme traído la chuletilla. Pasé un puerto en un parque nacional que te la marinera, ni el Estelvio, ¿eh? Ni el Ujú. Estelvio. O, ¿cómo se llamaba? Un parque natural de, ay, dime algunos parques por la zona de Pilgrim. No, no manejo. Por arriba, ¿no? Por arriba. Arriba a la derecha. Si miramos el mapa, arriba a la derecha. Como el Estelvio. Era una zona que tenía muchas cataratas que iban a parar a la carretera. Muy bonito. Vaya, qué pena, hombre, tenía que haberme bajado la chuleta. Vale. Luego me lo dices y lo pondré en la descripción, que ese nos lo apuntamos. No, porque es súper bonito, es como el Estelvio, o sea, es una brutalidad, es una brutalidad de bonito. Y luego por la zona de Queensland, también por carreteras interiores, pues también hay carreteritas de tumbas, también hay carreteras divertidas. O sea, yo creo que el mayor problema es cuando estás en el centro de Australia, salir. Es que no te queda otra. O sea, No, sí, aunque sí. vayas por pista o por carretera es recta, no hay más historia. Pero lo demás, vamos, sí, Australia es que, a ver, tienes de todo. Tienes lo que te decía antes, las selvas, tal cual. Para ir en moto es un país, para ir en moto. El problema quizás, pues, hacerte allí con la moto. En mi caso, pues claro, una moto alquilada sería cara, yo la compré, pero sí, es un país muy chido, sí. Qué guay. Y ya llegando un poco a la recta final australiana, pero en este caso del podcast. Se me ha preparado esto, no he traído una chuleta ni nada. Esto. No, no, no. Examen aprobadito justo, ¿eh? No, es broma. No, no, nada, pues los que estéis escuchando esto, lo que tenéis que hacer es iros a Australia y lo conocéis y no hagáis como yo, apuntároslo. Y bueno, sí, sí. Pero al final, ¿y cuál sería tu mensaje para el mundo, Elsie? Que a mí me parece muy interesante preguntarte esto, porque al final, jolín, pues tu historia es una historia de superación, de hacer lo que uno cree, ¿no? De tomarse en serio lo que a uno le importa. ¿Qué dirías? Pues diría muchas cosas. Diría que hay que hacer las cosas verdaderamente importantes. Verdaderamente importante para mí, por ejemplo, mucha gente dice, ah, qué tontería lo de los sueños. Bueno, cumplir sueños es importante, porque es un poco el motor que nos mueve a hacer cosas. Cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí, priorizas. Y entonces
cosas como lo que te hace a ti ilusión empieza a cobrar muchísima importancia. Diría que como reflexión, ¿no? Que cuando haces lo que te gusta te sientes muy bien contigo mismo y eso ya es algo bueno. En cuanto a viajar, pues que viajar te hace súper tolerante, o sea, te hace abrir muchísimo la mente, tolerar mucho otras culturas, tolerar muchísimas religiones. Diría, por lo que te dije antes también, que el mundo es enorme y la vida es muy cortita y hay que aprovecharla. Y es que me gusta incidir en esto porque no somos conscientes de lo efímera que es la vida. Yo creo que todos tenemos cerca algún caso de alguien que se ha muerto de repente. Entonces, no somos, conscientes de que la vida nos puede cambiar en nada. Te puedes caer, te puede venir una enfermedad. Entonces, mientras tengamos vida, tengamos salud, creo que tenemos que exprimirla. Y la vida está hecha para exprimirla. Y no hace falta tener mucho dinero. Como mucha gente pone a disculpar, claro, es que no hace falta tener mucho dinero. Ni hace falta viajar, ¿eh? Si a ti te gusta hacer ganchillo, ponle toda la pasión del mundo. Y Claro. entonces serás una persona plena. Y yo diría esas cosas. Y que al final es muy importante el tener sueños que te muevan, que te arrastren a hacer cosas, que te remuevan, ¿sabes? Que te provoquen para meterte ahí en la acción de lo que quieres hacer. Y, y eso, yo creo que lo resumiría en eso. Tú, por ejemplo, tenías muy claro lo que te gustaba, que ahora comentabas, ¿no? Sí. Pero yo creo que, mira, yo creo que todos lo tenemos claro. Ay. Oiga, yo creo que todos lo tenemos claro. Porque, a ver, que me estaban llamando. Yo creo que todos lo tenemos claro. Si yo a ti te pregunto, te digo, a ver, si te dicen que te queda un año de vida, ¿en qué lo aprovecharías? Venga, ahora te pregunto yo. Muy buena pregunta, no me la habían preguntado. Claro, cuando te hacen esta pregunta, como que intentas relativizar y dices, no, pero no me queda. Pero poniéndome en situación un poco, intento hacerlo de verdad. Ah, Que te salga del corazón. sí, a ver, yo creo que de vida. ¿Qué Sí. quieres hacer con él? me iría a viajar en moto en plan salvaje, es un poco ahí rock and roll. Sí que, obviamente, combinarlo un poco con ver familia, amigos y tal, pero sí, algo que tenga que ver con motos, seguro. Sí, Pues ese es tu sueño. Porque también me pasa que mucha gente me dice, ¿y cómo sabes lo que te gusta? ¿Cómo sabes? Y le digo, planteate esta pregunta. Dice, si me dicen que tengo un año de vida, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con ese año? Y ahí realmente sabes lo que tú quieres hacer con tu vida o lo que te haría feliz. Y entonces yo creo que a partir de ahí hay que empezar a trabajar en la vida para eso. Porque a mí me da mucha pena cuando hablas con gente mayor y te dice, ay, si volvieran a hacer. Si volvieran a hacer, haría esto y esto y esto. Bueno, pues como no vamos a volver a nacer, bueno, no lo sé, que crean la reencarnación y eso, pero ¿por qué no hacerlo ahora? ¿O por qué no intentarlo hacer ahora? Yo siempre digo que quiero llegar a ser una viejecita con historias que contar. Eso se supone que es que he hecho cosas en la vida, Claro. que no he estado como una mera observadora. Entonces, pues eso, te haces esa pregunta, sabes lo que quieres hacer y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque llegar a viejo diciendo, ay, tendría que haber hecho, Claro. pues O como que muchas veces esperamos también un poco al momento perfecto, ¿no? Nos vamos diciendo a nosotros. momento perfecto. Claro. ¿Cuál es el momento perfecto? No llega, o sea, no llega nunca, en plan. Es como una excusa interna para irlo estirando. Yo cuando me fui a la India, mi primer gran viaje, era la época de mi vida menos infeccionista. Había estado de baja laboral mucho tiempo, era la época de mi vida que menos dinero tenía, la época más problemática de mi vida, y lo hice. O sea, yo creo que el momento idóneo, no lo sé, no sé si existe ese momento. Creo que existe el momento en el que tú decides voy a hacerlo. Claro. También igual, luego ha pasado, igual dices, vale, ese era el momento perfecto, qué bien que lo hice, pero en el presente igual no eres consciente, ¿no? De que ahora es un buen momento, por ejemplo, hasta que no lo haces no...
Yo Puedes creo no que es que no hay saberlo. momentos perfectos. Claro. Yo creo que es el momento en el que tú lo haces ya es perfecto porque ya lo estás intentando. Que yo creo que hay que intentar las cosas. Si salen mal, pero por lo menos yo detesto a la gente que se ríe de otras personas porque no le han salido las cosas. Cuando intentarlo ya es para mí en sí un éxito. Hmm. Si tú intentas puedes fracasar, pero también te puede salir bien. Desde luego el que nunca hace nada, ese es raro que fracase. No, no. Nunca hace nada, ¿sabes? Entonces, intentarlo ya está bien. Para mí, intentarlo ya es un éxito. Ya lo has intentado, ha salido bien, no ha salido. Seguro que en el camino algo has aprendido, o algo has Sí. visto, o algo te ha interesado. Qué guay el esto que cuentas. Pues ahora me gustaría hacerte unas preguntas rápidas, ¿vale? He elaborado una sección aquí de preguntas rápidas de lo primero que se te pase por la cabeza, lo sueltas, ¿vale? Son pocas, pero voy, ¿vale? A ver, primero, un libro que te haya marcado. Uy, espérate porque soy muy lectora. Me han marcado bastantes libros. Déjame. Me gustó mucho Saramago. Mira, Ensayo sobre la ceguera fue un libro que me marcó. Luego además vino el cómic años después y dije, ostras, Saramago, casi que lo clavó este. Sí, sí. Mira, me gustó mucho el libro de Calleja, de Jesús Calleja. Vale, ¿Y vale. no te gusta tu vida colombiana? Vale, pues nos quedamos con este. Y una película. Recomiéndanos una película. O tu película favorita. Jo, hay una que todo el mundo dice que es una pastelada, pero a mí me gustó mucho. Y además creo que tiene un mensaje muy potente. Todo el mundo cuando lo digo me dice, Bajo el sol de la Toscana. Ostras, vale. Todo el mundo me dice, vaya pastelada, eso es una película. Pero a mí me parece que es una mujer que se divorcia, que se va a Italia, se compra una villa y la va reconstruyendo al igual que va reconstruyendo su vida. Vale, nos gusta. ¿Y qué es lo primero que haces al acabar un día de ruta? Tomarme una cerveza. Bueno, Un gustazo. Sí, y ver la puesta de sol, esa no la perdono. Vengo puestas de sol de todo el mundo y me parece magia. Me parece sí. magia. Si No, puede ser ver la puesta de sol con una cerveza ya, lo clavamos. Es el éxtasis de la ruta ya. Nos podemos ir a dormir tranquilos y felices. Vale, luego otra. ¿Cómo ha de ser un país para que te atraiga a viajarlo? Pero ¿cómo ha de ser? sí. Vaya pregunta. Mm, Quizás extraño, desconocido. Vale, te tiene que generar curiosidad, ¿no? Curiosidad, sí, tentador en el sentido este de generarte curiosidad, de ver lo que nos han contado es verdad o no es verdad. Sí, yo creo que cuanto más desconocido más me atrae. Sí, sí, Vale, sí. guay. Vale, ¿un lugar al que no volverías? ¿Tienes un lugar al que no volverías? Pues mira, cuando salí tan cabreada de África dije, a Etiopía no voy a volver en la vida. Pero luego dije, no, Etiopía se merece una segunda oportunidad porque ni todos los etíopes son iguales, ni esto va a volver a pasar. No hay ningún sitio al que no me volvería. Todos Vale. tienen algo, todos tienen cosas buenas, cosas malas, pero no. Vale, guay. No, La moto que más has disfrutado. la F700. Esta la teníamos clara, ¿eh? Vamos, clarísima, sí. Vale. Para mí es la moto para viajar, de verdad. Lo tiene todo, comodidad, peso, poca electrónica, es una moto robusta, es una moto fuerte, se te cae, no pasa nada. Sí, Qué guay. la F700 para mí, ¿eh? No. Esto ya. Y las dos últimas. ¿Qué música suena en tu casco? Si escuchas música cuando viajas. Soy muy rockera, ¿eh? Rock and roll. Me gusta mucho el rock, sí. Pero bueno, luego también llevo música actual para determinados momentos. Y luego muchas veces me gusta escuchar mi moto. Sin más, me gusta escuchar mi moto. Por ejemplo, cuando subo puertos, bajo puertos, me gusta escuchar el motor de la moto. Si son tiradas largas, entonces sí, o rock o bueno, ya, también un poco de música actual. Pero me encanta Bruce Springsteen, es el jefe, y llevo mucho de Bruce Springsteen en la moto. Sí. Qué guay.
¿Y qué neumáticos te gusta utilizar? De... Pues llevo muchos años usando los Tourans de Bestseller. Y esto, mira, empezó además como una colaboración que me propusieron, y me acuerdo que ya hablé con ellos y le dije, vale, pero yo los voy a probar, y si no me gustan, y me enamoraron. El mixto, por ejemplo, Tourans mixto, debe de ser un 60-40, una cosa así. Tiene esa versatilidad de que, vale, no vas como en una rueda asfáltica 100% por carretera, pero vas muy bien y te permite meterte por pistas o por arena, que tampoco es la moto, la rueda ideal para meterte por arena, que siempre está el purista, es que tienes que ir con rueda de taco ya, pero a la Conchinchina no voy a llevar 40 ruedas encima de una moto, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, para mí la Tourans de leche, para mí, o sea, y llevaré pues 9 años con esa rueda y no la cambio. Qué bueno. Es lo que dicen, le llaman la rueda de la vieja escuela, ¿no? Y para mí es buena. Tarda un poco en calentar, eso es verdad, pero luego va muy bien, agarra muy bien y eso te permite meterte por una pista, te permite hacer un montón de cosas. Para mí esa es la rueda. Para mí, que luego en esto cada uno Qué guay. entras en este tema y aquí hay batalla dura. Sí, 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 no, por eso te preguntaba, porque al final también en un viaje buscas un poco algo que te sirva para todo y obviamente... Yo me acuerdo, sí, cuando estaba por África, que se me cayó 3 veces la moto en el desierto de Namibia, y enseguida aparecen los Tolosa, los que todos lo saben, yo les llamo los Tolosa, Tolosé. Y entonces, porque hay que llevar taco, y el otro había que llevar no sé qué, yo decía, sí, me bajo en la moto, 40, ¿sabes?, pares de neumáticos y los voy cambiando a mi gusto. Hay que echarme un poco de cabeza, echarme un poco de cabeza. Lo que pasa que es lo que decíamos antes. La gente desde el sofá de su casa se permite el lujo de criticar porque no hacen nada, no se ponen en situación y tienen la moto y me voy a hacer pista, vale, voy al taller, ponme neumático de taco, me voy a acercar, pero en un viaje todo. Claro, claro, claro. Y la última es si nos recomendarías a alguien para el siguiente podcast, alguien que... Sí, pues sí, Alicia, mi amiga Alicia Sornosa, que es otra gran viajera, que además ha dado la vuelta al mundo. Sí, Alicia Sornosa, sí, la recomendaría. No sé si la conocéis. Sí, 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 claro, claro. Y, y además, bueno, yo me llevo muy bien con ella, pero no solamente por eso, sí, porque también ha hecho muchos viajes y se ha enfrentado a muchos retos. Qué guay, no, sí, claro que la conocemos. De hecho, me leí su libro y bueno, también fue un poco una pequeña inspiración, pequeña gran inspiración de lo que estamos haciendo ahora mismo, porque, de hecho, ¿cómo se llamaba su libro? Toda aventura empieza con un sí, ¿no? ¿Era? Y hablaba también mucho sobre esto. Que en la cercanía gana mucho además, sí. Y también pues ha sufrido, pues lo que estamos hablando ahora, muchas críticas y muchas cosas y bueno, me llevo bien con ella, creo que es una persona valiosa. Sí, yo te la recomendaría. Vale, guay, guay. Pues no, nos la apuntamos para hablarle para el siguiente. Y nada, Elsie, esto al final te hemos quitado ya casi una hora y media. Sé que tienes planes ahora, sí, pero sé que tienes cosas importantes que hacer esta mañana. Y nada, yo quería decirte, feel free. ¿Quieres decir algo? Pues nada, preguntarte a ti qué estáis haciendo en Australia, vuestro proyecto, a ver. Sí, mira, bueno, nosotros... Me has cambiado, me has cambiado, no lo he visto venir. No, nosotros al final, bueno, yo estoy viajando con mi pareja Lourdes, que ya la conoces, y hemos montado una empresa de viajes en moto. Tenemos ahora mismo disponible Indonesia, que hemos estado 9 meses nosotros recorriendo el país, descubriendo. Ya sabes que por estos países es complicado encontrar la ruta perfecta porque, bueno, pues... bueno, tiene que ser muy motero, tienen que haber curvas, tienen que haber buenos lugares en los que quedarte y tal. Bueno, no existe la ruta perfecta, ¿sabes? Bueno, ha habido mucha prueba y error, pero ese ya lo tenemos disponible. De hecho, ya hemos hecho varios viajes. Y bueno, y estamos en Australia ahora explorando y con tus consejos elaboraremos también una ruta que podremos hacer juntos. Claro, pues fíjate, para la gente que no se anima, va con vosotros, solo tienen que preocuparse de coger el avión, o sea, Sí,
Si es una cosa de nosotros que también creemos que nos diferencia es que estamos mucho en el país y una vez ya estamos seguros, lo conocemos y sabemos cómo funciona todo, ahí es cuando nos atrevemos a decirle a gente que venga. Bueno, de hecho, incluso bueno, en las primeras pruebas Indonesia lo probamos con familiares y amigos que han venido y tal, hemos validado, se lo han pasado bien, qué te ha faltado, qué tal, y con Sofirka pues se ha ido montando todo. Y estamos en estas. Claro, para los que estéis escuchando, que mucha gente no se atreve a ir sola o porque se aburra, por lo que sea, pues mira, pues vosotros sois una buena opción. Además, no son viajes, quiero decir que todo el mundo en Europa pues tira más a Marruecos o sitios así, pues un viaje lejano, controlado para la gente que no le guste ir así un poco tal. Y ahí Sí, estáis vosotros. Ahí están ellos. sí. Y ahí estarás tú también. Te vamos a raptar de Asturias. Yo me apunto a un bombardeo, ¿eh? No tengo problema. Pero bueno, sí. A ver, yo no seré la que vaya aquí a decir nada, pero como que me han contado, tienen un proyecto chulo, merece la pena. De hecho, ya hay gente que bueno, me ha comentado, por ejemplo, el tema de Australia, que querían ir a Australia, pero que solo no se atrevían y tal. Y entonces me parece interesante lo que hacéis. Creo que además abrís un nuevo mercado que es una forma de que la gente vaya de una manera más cómoda, más controlada y que está muy bien tomar nota a todos los que estás escuchando. Sí, son un poco viajes más atípicos, ¿no? Pero muy guays de hacer en moto y sobre todo con mucho cambio cultural, que al final es lo que nos atrae mucho de viajar a lugares así, porque sí, pues Francia, por ejemplo, tu seguro de la moto o sea, es mucho más fácil y mucho más viable de hacerlo, ¿no? Coges la moto, arrancas y llegas. Pero claro, llegar a un país como Indonesia, Australia, pues toda la logística, todo el transporte y demás se complica. Bueno, tú ya lo sabes muy bien. Y entonces de esta manera lo tienes todo fácil, vas a los lugares que vale la pena ir porque pues mucha gente no tiene muchísimos días de vacaciones. Mm. Y solucionamos esto. Claro, claro. No, pues yo de verdad que bueno, a esta gente, a vosotros os conocí en Australia y empezamos a hablar, enseguida hubo mucho feeling y cuando me contasteis lo que estabais haciendo me pareció una buena idea porque hay gente pues que no se atreve a ir sola, no le gusta ir sola, sí irían, pero si alguien se lo tiene organizado allí, porque claro, tienen 15 días y no pueden perderse, porque yo voy para 3 meses y si me pierdo un día, pues no pasa nada, pero bueno, la gente que tiene los días tan contados, pues prefiere ir a gente como vosotros, que se Sí. lo tienen todo así un poquito ya organizadito. Ya nos hemos perdido antes nosotros por ellos. Claro. No, yo creo que os va a salir muy bien, os va a salir muy bien y seguro que aquí ya hay gente que lo está escuchando y se va a interesar. A ver, ya me lo contarás. Pues sí, te mantendré informada. Y a todos, manténnos a todos Sí. informados. Porque estoy segura que hay mucha gente que lo va a hacer. Lo Oh. va a hacer porque, oye, llegas allí, lo tienes todo fácil y tú solo te preocupas de viajar y ya está. Sin más. Sí, sí. Además nos gusta también como que hacerlo todo fácil, que es todo el paquete en un solo pago, luego no hay sorpresas, tú te despreocupas porque hay muchas veces que luego empiezan a salir sorpresitas, ¿no? Clink, 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 clink. No, pues nosotros fácil. ¿Y lo vais a hacer en plan de tienda de campaña, hotel? ¿Cómo lo vais a hacer? Queremos hacer un poco de todo, porque sí que creemos que de aquellos sitios donde estamos hay que experimentarlos con lo típico del lugar, ¿no? Y aquí en Australia toca un poco la aventura del Outback, es con tienda de campaña en medio del desierto. Son estas vivencias que luego recordarás, que no son igual de confortantes que un hotel 5 estrellas, pero es de lo que te vas a acordar. Es como ir a Marruecos, que hablabas ahora, y no dormir en una campaña bere, ¿no? O en un riad, pues es igual. Pues sí, totalmente de acuerdo. Lo vais a hacer muy bien, ya verás. Elsie, pues muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. O sea, y nada, ha sido un placer, sinceramente, tenerte, hablar contigo y que cuentes un poquito tu historia. Ojalá esto lo vea gente, les sirva de inspiración, les despierte algo de lo que hayamos hablado.
Y nada, muchísima suerte a ti en los siguientes viajes y ahorrar rápido que Latinoamérica te espera. Pues oye, muchas gracias a vosotros. La verdad que ha sido un auténtico placer conoceros. Ha sido un regalo de Australia el haberos conocido. Y desearos lo mejor, claro, que lo vais a hacer muy bien. Como dicen por aquí, lo vais a petar, ya verás. Sí. Bueno, pues queda pendiente una visita a Asturias y unas curvitas por ahí, por los picos de Europa. Cuando quieras. Hecho. Eso ya sabes que está hecho. No hay ningún tipo de problema. Y que muchas gracias por acordaros de mí, por ser la primera persona en el podcast que tiene ya su tal. Y que ha sido un placer conoceros, la verdad.